En Jonás capítulo 3, verso 10, dice lo siguiente. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Este es un resumen de la historia de Jonás. Jonás fue un profeta que Dios llamó y le dio la siguiente encomienda: Jonás, levántate y ve a Nínive, predica, porque si no se arrepienten, los voy a destruir. Jonás se levantó de su casa y en vez de coger para Nínive, que estaba en el oriente, se fue para Tarsis. O sea, cogió en dirección completa. ¿Por qué Jonás hizo esto? Porque Jonás no quería que el pueblo de Nínive se arrepintiera. Jonás no quería que ellos conocieran a su Dios, porque él sabía que de conocer a Dios, ellos iban a cambiar y Dios no lo destruiría. Y Jonás quería que fueran destruidos. ¿Alguna vez tú te has incomodado tanto con alguien? Alguien te ha hecho tanto daño y a pesar de tú saber que tienes que perdonar, ¿alguna vez tú has sentido en tu corazón emocionalmente la necesidad de que Dios lo castigue? Levante su mano. Yo levanto la mía porque eso es lo que yo hago todo el tiempo. Yo quiero que Dios sea misericordioso conmigo, pero quiero que aplique justicia con los que me hacen daño. Y esa es la naturaleza de nosotros. En el día de hoy, dentro de la serie Cambios Reales, vamos a hablar sobre el título ¿Por qué necesitamos cambiar? ¿Por qué necesitamos cambiar? En la historia de Jonás, Dios lo mandó, él se fue en dirección opuesta, se montó en un barco mercante, se desató una tormenta grande porque Dios no quería que él cogiera para allá. Luego, los marineros de ese barco mercante le preguntaron: ¿por qué tú estás durmiendo en el barco con esta tormenta? ¿Hay algo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Y él le dijo: mi Dios está enojado conmigo. Si ustedes quieren salvarse, tienen que tirarme por la borda. Y ellos tomaron a Jonás, lo tiraron por la borda. La historia en la Biblia cuenta que luego un pez grande se tragó a Jonás y duró 3 días en el estómago del pez. Se supone que era una ballena. Y luego la ballena, luego en el estómago, dice la Biblia, en la misma historia de Jonás, que él clamó a Dios y le dijo: por favor, sálvame. La ballena entonces navegó desde Tarsis por el mar y fue hasta las playas de Nínive y lo vomitó en la playa de Nínive. O sea, Dios lo llevó a donde él quería tenerlo. Jonás fue y predicó una sola vez. Lo único que él predicó fue este mensaje: arrepiéntanse, si no, Dios te va a destruir. Ya eso fue todo lo que él hizo. Y dice la palabra que el pueblo se arrepintió, se entró en ayuno y oración y comenzó a cambiar. Pero cuando el pueblo estaba cambiando, Jonás se incomodó porque él no quería que cambiaran. Entonces, hoy vamos a explorar una serie que cuando yo me introduje en esta serie de mensajes, en esta revelación de la palabra, y la compartimos con los líderes de aquí de la iglesia, yo sentí que Dios hizo algo muy profundo dentro de mi corazón y dentro del corazón de los que estábamos ahí ese fin de semana. Y Dios ha querido, después de la conferencia del amor del Padre, traer esta como mensaje de fin de año y preparación para el año que viene para todos nosotros. La pregunta es:
¿Qué tal si yo necesito cambiar mi forma de cambiar? Si usted mira la vida de Jonás, se dará cuenta de que es posible obedecer a Dios sin cambiar. Es posible hacer las cosas que a Dios le agradan sin que nosotros hayamos cambiado. Es posible hacer lo que Dios me pide sin amar a Dios y a los otros en el proceso. En esta serie, que no sé cuánto va a durar, vamos a explorar varias cosas. ¿Qué involucra hacer un cambio real? ¿Cómo se produce ese cambio? ¿Qué rol juega el Espíritu de Dios en ese proceso? ¿Qué rol juego yo en el proceso? Como a mí y a muchos, Dios puede utilizar esta serie para ayudarte a cambiar tu forma de cambiar. En Santiago capítulo 4, verso 1 y 3, dice lo siguiente. Santiago 4, del 1 al 3. ¿Qué es lo que causa las disputas y peleas entre ustedes? Pregúntese eso. ¿Cuántos de los que están aquí pelean? ¿Cuántos de los que están aquí pelearon en los últimos 3 días con su cónyuge? Levanten la mano, aunque sea una pequeña discusión. ¿Cuántos pelearon con un hijo o con un amigo o compañero de trabajo? Y oigan lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Si se fijan en este pasaje, habla de que la primera parte tiene que ver con la acción que tomamos. Muchos piensan que las disputas y los pleitos vienen de cosas exteriores. Ella me habló mal. ¿Y por qué tú respondiste de esa forma? Porque hay que ver cómo ella me criticó. Él no llegó a tiempo, me prometió algo, me dio un golpe, no hizo lo que yo le dije que tenía que hacer. Por eso yo le hablé mal. Sin embargo, lo que refleja este pasaje es que la razón real por la que nosotros tenemos pleitos, por la que peleamos, no tiene nada que ver con las circunstancias exteriores que nos ocurren a nosotros. Los pleitos no vienen de afuera. Los pleitos vienen de adentro, de lo que está en lo más profundo de nuestro corazón. En pocas palabras, si tú reaccionaste mal, hablando mal, gritando o dando un golpe, o tomaste una decisión apresurada para dañar a otra persona, el problema no surgió por lo que otra persona te hizo. Esa no es la raíz. Lo que Dios te dice es que el problema real está dentro de tu corazón y del mío. La causa de muchos de los conflictos, de la mayoría de los conflictos, reside dentro de tu corazón y el mío. Y por años nosotros hemos creído la mentira de que yo soy o actúo con enojo, de que yo tomo decisiones como la que yo tomo, debido a que él o debido a que ella me hizo. Y nada que ver.
La verdadera causa está realmente dentro de ti. A veces, hablando de cambios, nosotros somos forzados a cambiar en un momento rápido. No lo estamos esperando, pero hay que cambiar. Por ejemplo, usted va a hablar delante de un grupo de personas y está tomando café, alguien le topa y el café se derrama sobre su camisa. Hay que cambiarse la camisa. O se le pasa como le pasó a un amigo que una vez estaba muy bien entrajeado, iba para una obra y se agachó para recoger algo y el pantalón se le rajó desde la cintura hasta aquí al frente, dejándole al descubierto todo su trasero. En ese momento él tiene que hacer un cambio, quiéralo o no. Todos tenemos, escúcheme bien, la necesidad de cambiar. Pero quiero hacer una distinción muy importante. Cambiar y ser transformado son dos cosas totalmente diferentes. La transformación es una transición que ocurre en el tiempo como consecuencia de varios cambios que yo hago en mi vida. Lo voy a repetir de nuevo. La transformación es un proceso, es una transición que viene como consecuencia de cambios puntuales que yo hago en diferentes momentos de mi vida. Por ejemplo, si estamos en una reunión y se requiere que todo el mundo haga silencio y hay alguien que está hablando y hablando y hablando, esa persona puede hacer un cambio, puede cerrar la boca y no seguir hablando. Eso es un cambio. Ahora, que la persona aprenda la virtud de la prudencia, de saber cuándo hablar y cuándo no, eso es una transformación que vendrá luego de una serie de cambios. Ahora, esos cambios pueden ser reales como pueden que no sean reales. Y les digo algo, yo y la mayoría de la gente en el mundo, inclusive la gente de la iglesia, hemos creído, hemos vivido la mayor parte de nuestras vidas bajo una falsa premisa. Bajo la premisa de que cambiar es igual a hacer algo bueno. Y nada que ver. La necesidad de cambiar tenemos que asumirla. Porque para crecer, ¿cuántos quisieran que su carácter crezca? Y hablo de que se desarrolle. La Biblia dice que nuestro carácter ha de ser cambiado hasta parecerse al carácter de Cristo. ¿Cuánto les gustaría crecer? Ustedes han escuchado que hemos dicho en otras ocasiones aquí que no hay crecimiento sin cambio. No hay cambio sin pérdida y no hay pérdida sin dolor. Crecer, que es la transformación, duele. No hay crecimiento ni transformación si no hay una pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida de viejos hábitos, pérdida de viejas costumbres, pérdida de que las cosas se hagan como yo quiero. No hay crecimiento sin cambio, no hay cambio sin pérdida y no hay pérdida sin dolor. Crecer, ser transformados, duele. Ahora, si una persona ignora la necesidad de cambio, si usted y yo ignoramos la necesidad que tenemos de cambiar, esa posición es una receta segura para el fracaso espiritual. Es como pretender que yo no necesito cambiar, es ignorarlo, sin enfrentar o buscarle una situación al asunto. Cada circunstancia que se presenta en tu vida o la mía, si tú eres testigo de esa circunstancia, aunque tenga que ver con otra persona,
Dios utiliza esa situación o circunstancia para revelar algo que hay en tu corazón. Los eventos de la semana pasada, el problema en tu trabajo o en tu familia, el drama que tú escuchaste de una tía, lo que sea que haya pasado en tu vida, ¿qué revela de la condición de tu corazón? ¿Y por qué revela algo? Porque cuando hay una situación, generalmente nosotros tendemos a dar nuestra opinión, nuestro juicio de lo que está ocurriendo, y muchas veces hablamos de lo que se debería hacer. Él debería, ella debería, si él no hubiera, si ella no hubiera hecho tal o cual cosa. Y de la abundancia del corazón es de lo que habla la boca. Cada circunstancia Dios la utiliza para que tengamos un espejo y podamos ser testigos de lo que realmente hay en nuestro corazón, que es la raíz donde se asientan la mayoría de los problemas que tiene la gente, que tenemos la gente. Ahora, ¿por qué yo necesito cambiar? ¿Por qué tú necesitas cambiar? ¿Qué sería para ti experimentar un cambio real? Para la mayoría de la gente, cambiar es experimentar una transformación radical de la conducta. Si alguien bebía mucho alcohol y ahora no bebe, todos decimos, esa persona cambió. Si alguien, hombre o mujer, salía a la calle para acostarse con otra persona que no es su cónyuge y la persona dejó de hacer eso, la gente ve la evidencia en el comportamiento. La mayoría de la gente también diría, wow, esa persona cambió. Porque para todos nosotros, sin excepción, el cambio profundo no es más que una transformación radical de nuestra conducta. Mucha gente piensa que están cambiando porque han dejado de hacer cosas malas para comenzar a hacer cosas buenas. ¿Pero es esto realmente un cambio? La Biblia dice otra cosa. Y Jesús habló de eso en muchas ocasiones. Una alternativa sobre lo que realmente es el cambio, diferente a transformación radical de la conducta, es algo que a mí me dejó con la boca abierta. Y yo hago la pregunta, ¿y si en la Biblia cambiar es algo más que hacer algo bueno? ¿Y si cambiar es llegar a amar lo bueno? Permítanme ilustrarle con una pequeña historia. Imagínese a un joven que en la universidad su objetivo era conquistar a muchas muchachas cada semana. Y cada semana enamoraba a una, dos o tres, caían y se iba a la cama con ellas o algo parecido. ¿Por qué lo hace? En su caso, en el caso de esta historia, la razón de por qué él lo hace va más allá de un mero placer sexual. En esta historia, este joven hace eso porque él quiere ser el más popular en su grupo de amigos. En su grupo de amigos está la creencia de que aquel que se acueste con más mujeres es el mejor, es el más popular.
Ahora imagínate que ese joven habló o habla con alguien que le habla de Jesús y le habla del Evangelio. Y en la conversación es tan profunda que él recibe un toque y se convierte al Señor y cambia radicalmente su conducta. De repente deja de acostarse con mujeres y comienza a asistir a una iglesia. Dentro de esa iglesia se involucra en ministerios, en varios, está en limpieza, casualmente es músico, canta bastante bien y toca instrumento, toca el piano, pero también canta impresionantemente. Está en el ministerio de bienvenida, está en el ministerio de alabanza y adoración, está en el ministerio que lleva ayuda a los viejos, hace tantas cosas. Se involucra en muchos ministerios y luego de unos años decide entrar en una escuela de ministerio y allí se forma y se prepara para ser pastor y también se prepara para ser un gran adorador de multitudes. Pronto, después de su preparación, comienzan a invitarlo a dar conferencias por todo el mundo. Comienzan a invitarlo a iglesias para que él dirija la alabanza y la adoración. La pregunta es, a la luz de esos hechos, ¿ha cambiado este muchacho? La mayoría de las personas dirían como yo, claro que ha cambiado. Ya no se acuesta con mujeres, ahora le sirve a Dios. E incluso el tiempo que utilizaba para acostarse y para salir y hacer sus hazañas, ahora lo dedica para ir a ministrar en grandes conciertos cristianos y también para predicar en diferentes lugares. Honestamente, ¿cuántos de ustedes pensarían que el hombre cambió? Digan la verdad, dentro de los estándares normales. Yo también pienso lo mismo. Sin embargo, Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice algo totalmente diferente. Esta palabra confronta nuestra forma de entender lo que es el cambio. Dice Primera de Samuel 16, 7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Dios no se enfoca en la acción o en la conducta que nosotros hacemos. A Dios no le impresiona nada de lo que tú y yo hacemos y nunca le va a impresionar. Lo que a Dios le llama la atención y lo mueve es la condición de tu corazón. Dios se enfoca en la motivación, en la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos, más que en lo que hacemos. Ahora, ¿cómo hacemos para descubrir nuestras motivaciones reales en todo lo que hacemos? Haciéndonos la pregunta más simple, pero más impactante que usted haya podido descubrir. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué yo hago lo que yo hago? ¿Cuál es la motivación que hay detrás de yo dar, de yo ayudar,
¿Por qué? ¿Cuántos conocen lo que es un iceberg? En español es un témpano de hielo. Y yo voy a utilizar esa ilustración. La parte externa del iceberg, que es la puntita que se ve, representa lo que yo hago y lo que se ve a los ojos de los demás. La parte de abajo, que es la más grande, representa la razón por la cual yo lo hago, que tiene que ver con lo que yo amo y me motiva para hacer lo que yo hago. Cada cosa que tú y yo hacemos está motivada por amor. La pregunta es, ¿amor a qué? Vamos a hacerle una pregunta al joven de la historia anterior. Él buscaba conquistar muchachas porque quería sentirse importante ante los demás. Él no se acostaba por el mero placer sexual. Su motivación era sentirse importante ante un grupo de gente que para él eran importantes. La motivación de ese joven era buscar aprobación de esa gente. ¿Y cómo él lo hacía? Él lo hacía acostándose con muchachas para luego contarlo, mostrar la evidencia y entonces recibir los halagos de sus amigos. En el caso de él, esa era su motivación. Ahora, ¿por qué este joven lo ha dejado todo para servir a Dios? ¿Por qué dejó esa práctica? ¿Por qué dejó su carrera para servirle a Dios? ¿Saben por qué? Porque quiere tener una iglesia grande. Porque quiere ser un pastor popular y famoso. Porque quiere que cuando él esté en un escenario predicando o cantándole a Dios, la gente diga, wow, qué ungido. Y la pregunta es, su conducta cambió, pero en realidad, ¿cambió él? Aún los 12 apóstoles, que eran las personas, digamos, más consagradas que usted puede encontrar en la historia de la Biblia, porque andaban con Jesús cuando caminaba como hombre aquí en la tierra. Aún ellos tuvieron y estaban luchando con esto que yo estoy hablando. Ellos que andaban con Jesús por 3 años. En Lucas capítulo 22, verso 24, dice, después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Después que vieron a Jesús hacer milagros, después que vieron a Jesús alimentar a miles de personas, después que entraron en casas para orar por enfermos, después que duraron horas, días enteros, sirviéndole a su maestro para el bien de los demás, llegó un momento en que ellos estaban discutiendo y peleando, como dice aquí, comenzaron a discutir para quién sería el más importante entre ellos. Durante 3 años sirvieron junto a Jesús. La pregunta es, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque en el fondo ellos querían ser grandes. En esa época no había redes sociales, no había internet. En esa época la gente era famosa dependiendo con quién te asociaran.
Y Jesús era la conversación, la moda de la época. Jesús, a pesar de no haber redes sociales, era el tipo famoso, era el tipo que todo el mundo conocía. Y a ellos les reconocían como los discípulos con los que andaba Jesús. Lo que dice en Lucas 24 revela que la motivación real del corazón de ellos, que querían ser grandes. ¿Por qué? ¿Por qué tú das dinero? ¿Por qué tú te pones de voluntario para ir a servir cuando se está dando alimentos? ¿Por qué tú sirves en esta iglesia? ¿Por qué tú no sirves? Nunca has hecho nada. A pesar de tener varios años aquí, nunca te has ofrecido y has insistido en servir. ¿Por qué tú lees la Biblia? ¿Por qué tú has querido hacer la disciplina de orar todos los días y hablar con el Señor? Estas preguntas ayudarán a desenmascarar lo que nuestro corazón realmente ama. ¿Por qué? Cambiar, escuche bien, cambiar realmente es una transformación de mis afectos. El cambio real ocurre cuando mi corazón cambia lo que ama. Cuando mi corazón, en vez de hacer algo para buscar la popularidad y la aprobación de otros, yo lo hago para buscar la aprobación de aquel que me vio en el vientre de mi madre y me llamó a este mundo para servirle a él. ¿Por qué tú haces lo que tú haces? ¿Por qué yo predico aquí todos los domingos y los miércoles? ¿Qué es lo que yo ando buscando? Yo he sido confrontado con esa pregunta. ¿Está mal predicar? Claro que no. Lo que Jesús quiere cambiar en ti, en mí, es la razón por la que tú haces lo que tú haces. ¿Sabes por qué? Porque entonces cuando tú des y no haya gente y no sea documentado, tú vas a seguir amando lo que tú haces, aunque nunca nadie se entere de lo que tú haces. ¿Por qué es necesario cambiar? ¿Por qué es necesario cambiar realmente? Si hoy todos nos vamos de aquí, por lo menos con el mínimo entendimiento de que cambiar no es una transformación radical de mi conducta, no es voy a dejar de beber. ¿Por qué tú dejaste de tomar alcohol? ¿Por qué sacaste las botellas de tu casa? ¿Para que alguien te viera y dijera, él está cambiando? Es muy fácil aparentar algo en un ambiente como este. Pero cuando salimos de aquí y no tenemos todos los frenos y no estamos gerenciando o administrando nuestra imagen, ¿cómo somos realmente allá afuera?
La gente hace lo que hace porque hay algo que ama dentro de su corazón. ¿Está mal buscar, necesitar aprobación? ¿Está mal querer sentirse seguro? Intrínsecamente eso no tiene nada de malo. El problema está en dónde tú buscas o donde quién tú buscas la aprobación y donde quién tú vas para sentirte seguro. Ahí es que está la clave. A mí me llamó la atención que la batalla de la fe de este año, ¿quiénes no saben lo que es la batalla de la fe? ¿Quiénes no saben? ¿Todo el mundo sabe lo que es la batalla de la fe? Ok. Tiene casi 70 años haciéndose todos los días primero en el Estadio Olímpico. Pastor Ezequiel Molina y su iglesia meten 60,000 personas ahí, más unas 25,000 por las redes sociales. Y el tema de este año es cisternas rotas. ¿Sabes lo que es una cisterna rota? La cisterna rota es una analogía. ¿Qué pasa cuando tú llegas a una cisterna rota, la llenas de agua? ¿Qué pasa? El agua se va, no se retiene. La cisterna rota representa todo aquello donde tú vas para buscar aprobación, para sentirte amado y para buscar seguridad fuera de Dios. Te da una falsa sensación de seguridad y de aprobación en un momento, pero pasado unos días se va. La Biblia dice, ¿por qué ustedes echan sus esfuerzos en cisternas rotas? El cambio real tiene que ver con una transformación de mis anhelos. Cierren sus ojos, vamos a orar. ¿Por qué es necesario cambiar? ¿Por qué yo tengo que cambiar? ¿Por qué yo tengo que tener un cambio real como el que hemos hablado ahora? Cuando eso ocurra, cuando tus anhelos sean transformados, algo grande va a pasar en tu vida. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace ese cambio? Para ello, tú tienes que entender el diseño de tu corazón. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Ahora vamos.